Saludos amigos en frase corta, continuamos en el marco del High Festival 2024 y en esta ocasión me place mucho estar acompañado de Juan Manuel Robles, ¿no? Importante, destacado, periodista, reportero, columnista, que ya no necesita, creo, mayor detalle. Juan Manuel, buenos días, bienvenido a Arequipa, bienvenido a Frase Corta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí ahora en ocasión de tu nuevo libro, ¿no? Tragedia en Collins Avenue. ¿Cómo surgió tu interés por esta historia, ¿no?, trágica, que nos remontamos al 24 de junio de 2021, ¿no? Bueno, como mucha gente vi la noticia por las redes sociales, apareció este hecho que primero me pareció surrealista de lo insólito del asunto. Luego, conforme pasaron las horas, me pareció terrible por el nivel de destrucción de un edificio que se cae de pronto, ¿no? Y luego comencé a ver ese mismo día, desde ese mismo día y los días siguientes, las historias que iban circulando de las personas que estaban ahí, que en un primer momento estaban desaparecidas, varias de ellas, y me di cuenta de dos cosas. Primero, que esas historias las seguían de todas partes del mundo, tenía una conexión extraña con el tema, digamos, muy cercana, quiero decir, ¿no? Y por otro lado, que eran historias casi todas latinoamericanas, muy cercanas a nuestros países. Entonces, ahí es que pues, comencé a trabajar el tema pensando en algo más, y Planeta me propuso hacer un libro, y bueno, pues lo hicimos, ¿no? Claro, ya has nombrado el vínculo, ¿no?, de las víctimas con América Latina, pero también hay un componente de fatalidad o de azar, del destino, o también del descuido, ¿no?, en la infraestructura, porque estamos hablando de un edificio, ¿no?, de 8 pisos, ¿no?, el Champlain Towers, ¿no? 12, Sí, 13, ¿no? 12, 13. Sí. Sí, coméntanos de eso, por favor, el nivel de descuido, despreocupación o negligencia, ¿no? Sí, bueno, en realidad, mira, hay que tener algo muy claro aquí, que es que el hecho de que se caiga un edificio es algo muy raro, es un evento muy frecuente, en cualquier parte. Además, que se caiga un edificio es más improbable que se caiga un avión, ¿no? Y en este caso hubo una suma de elementos, una suma de factores. Pero claro, cuando uno se remonta al momento en que fue construido el edificio, ve que uno de esos factores fue un entorno de Miami muy particular, que es la Miami dominada por el narcotráfico, con mucho dinero circulando, con constructores y compañías que quieren hacer edificios para sacar el mayor provecho posible, para vender lo más rápido posible. Un montón de dinero negro del narcotráfico, de dinero lavado, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se hace un edificio poniéndose al borde del reglamento, saltándose algunas cositas, ¿no? Yo soy cuidadoso de decir que nada de esto solo constituye una razón de riesgo para un edificio, porque finalmente los edificios tienen cuidados estructurales elementales. O sea, el ABC de la construcción de un edificio incluye resistencias mayores a las que tiene que tener por una cuestión de construcción elemental, y claro, pero hay una serie de elementos producidos por estas ansias de ganar dinero, ¿no? Pues que no se ponen, por ejemplo, no se pone la cantidad de hierro necesaria en el concreto, no se ponen los refuerzos que deben ponerse, y hay un error de diseño que hace que se empose el agua, ¿no? Que se empose el agua durante mucho tiempo. Y cuando se empoza el agua y atraviesa el concreto y llega al fierro, comienza el deterioro, ¿no? Este deterioro, sumado a otros factores, y que además se da no por años, sino por décadas, termina haciendo muy débil
algo que debe ser muy fuerte, ¿no? Determinación en términos simples. Entonces, hay una serie de factores, y otros factores es que también con mucho ímpetu empresarial, con mucho poco respeto por las reglas, al frente de ese edificio, en el 2016, se comienza a hacer un edificio enorme con unos cimientos de 8 pisos abajo, ¿no? De subterráneos. Entonces, eso genera movimientos horizontales que hay que entender aquí que los edificios en Miami no se hacen como acá en Arequipa o como en Lima. Los edificios acá en Arequipa y en Lima se hacen con vigas porque nosotros tenemos movimientos sísmicos. En Miami tú puedes hacer edificios sin vigas. Puedes simplemente poner las losas sobre las columnas con soportes, con buenos soportes, ¿no? Con buenas uniones para que no ceda para que no cedan los pisos, pero no necesitas las vigas. Entonces, ¿por qué? Porque no vas a tener movimientos horizontales. Incluso el huracán más fuerte no se compara a los movimientos horizontales que te puede hacer un terremoto, ¿no? Y además el huracán es un evento pronosticable, ¿no? El terremoto no. O no con, en el mejor de los casos, solo con muy poco tiempo. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, no es un edificio preparado para esas fuerzas y se genera por el edificio al lado una vibración vertical que puede ser, tampoco es que esté totalmente establecido, pero termina siendo un factor más para que se termine de colapsar esta parte crucial que genera una reacción en cadena, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera consultarte porque nosotros como reporteros en frase corta a veces tenemos feliz ocasión de ir a cubrir accidentes, accidentes por ahí, ¿no? Víctimas fatales, y lo que más trastoca la sensibilidad es ver el desgarrador escenario de la familia cuando viene y observa el cuerpo de un atropellado, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tú has tenido ocasión de acercarte a personas, bueno, los sobrevivientes, que han perdido el sueño de su vida tal vez en un instante, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Bueno, es esa sensación, es esa misma sensación multiplicada por 1000 o no sé si tan multiplicada porque también es, digamos, la muerte para la persona es igual, es un desastre, ¿no? Es una catástrofe personal. Digamos, eso es lo más duro, ¿no? Es lo más duro de un trabajo como este. Porque además, y si hablamos entre colegas, tú sabes que cuando uno hace eso, siempre está una parte de uno preguntándose, oye, yo no estaré siendo un poco carroñero, no estaré siendo, digamos, tratando de exponer algo que es una desgracia, pensando en mi audiencia y mi relato y mis lectores, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Por más que uno siempre trate de hacer un trabajo responsable, ¿no? Uno siempre tiene esa duda. Y eso es un tema que es parte de los desafíos del libro, incluso sus dificultades, ¿no? Acercarte a personas que están en duelo. Yo comencé a hacer este libro 6 semanas después. Cuando estaba todo fresco. Cuando estaba todo fresco, y en algunos casos, como tú dices, es gente que ha perdido todo, pero de una manera muy profunda, ¿no? Yo hablé con digamos, una de las historias del libro es de una mujer que perdió a su hijo de 5 años, con el padre del hijo, con su esposo, ¿no? Y ella no estaba ahí porque se fue de viaje ese día, ¿no? Digamos, el día anterior a esa madrugada, ¿no? Entonces, claro, es súper terrible porque además uno, como también tú dices, como periodista, tiene acceso a cierta materialidad, ¿no? Yo no tuve acceso al momento específico en que los rescatistas estaban ahí, porque eso era algo como que lo hacían ellos, ¿no? Pero si uno tiene acceso, por ejemplo, a los informes forenses, a toda la materialidad, a lo gráfico que puede ser todo eso, ¿no? Con un lenguaje muy técnico, pero hablando pues de cuerpos, ¿no? De personas, claro, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó mucho, y como es parte del trabajo periodístico, pues
si bien uno no muestra todo, salvo que este es un diario sensacionalista y eso, uno no va a mostrarle toda a su audiencia, sí es necesario muchas veces que uno vea eso, ¿no? Que uno sea, o que no se cargue de eso para saber uno la dimensión de esta catástrofe, ¿no? Y luego procesar eso de la manera que querramos hacerlo, más, digamos, sin entrar en demasiadas cosas, pero dejando claro que aquí hubo una catástrofe terrible, ¿no? Para quienes caminan pie a pie, ¿no? Un ciudadano, un peatón, y que no tiene, digamos, el acceso al conocimiento intrínseco o profundo de lo que sucede en Estados Unidos, si hay una superficialidad que te hace decir, bueno, en Estados Unidos tal vez no pasan estas cosas, ¿no? Como Sí. lo he leído en una entrevista que te hicieron en El País. O sea, Sí. hay esa, digamos, no sé si es prejuicio o una creencia, un mito termina siendo, ¿no? Lo que pasa es que hay algo muy claro, ¿no? Estados Unidos y particularmente Miami ha sido para muchos latinoamericanos la tierra prometida, ¿no? Porque ciertamente es un país, digamos, del llamado primer mundo, con muchísimas más oportunidades y una serie de ventajas que no se encuentran en nuestros países. Sin embargo, lo que uno ve en este libro es, digamos, esa premisa, esto no pasa en Estados Unidos, rebatida a varios niveles, ¿no? Empezando por cómo se construyó el edificio, por el momento en que se construyó, que tú ves un trabajo pues, de la constructora, que es totalmente bully, que usa su poder para presionar a las autoridades. La autoridad es pequeña porque es un distrito pequeño, no tiene ni siquiera inspector de obra, inspector estructural propio, entonces tiene que contratar a la propia constructora, que pasa a ser juez y parte, ¿no? O sea, ¿no? Eso es Latinoamérica, o sea, eso, ¿no? O darles incentivos en plata a las autoridades municipales, ¿no? Todo eso lo ves ahí y es muy familiar, ¿no? Y también lo ves años después cuando esta construcción del frente, el 2016 viene, y para construirse ahí, pues había un edificio de los años 50 muy querido por la comunidad, y ellos dicen que lo van a renovar, ¿no? Que le van a hacer una renovación. Y se ganan como, qué bien, van a renovarlo, ¿no? Pero resulta que no, cuando ya tienen todos los permisos, dicen, uy, no funciona, lo vamos a tumbar, ¿no? Ese tipo de lo que podríamos llamar criollada, pues eso está ahí, ¿no? Y está de una manera muy presente, muy patente. Y uno va viendo ese tipo de mecanismos que nos son familiares, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos visto en los últimos años es un poco la confirmación de la relatividad de esa frase, ¿no? De que eso no pasa en Estados Unidos, lo que acaba de pasar en la política. Un hombre con acusación penal que llega a la presidencia, uno solía decir, no, pues en Estados Unidos nunca un hombre con acusación penal va a ser presidente, ¿no? Bueno, se van tumbando cosas y por otro lado tú ves en el metro de Nueva York migrantes, niñas migrantes vendiéndote M&M's y Snickers, ¿no? Entonces eso no pasaba y nunca pasaba, y eso es Latinoamérica, pues es algo muy familiar para nosotros. Entonces, ¿no? Digamos, te permite de muchas maneras ver la relatividad de esa frase, pero también, por otro lado, porque, digamos, tampoco se trata de ser simplistas, también ver que mucha de esta gente pues había encontrado su tierra prometida, ¿no? Y había encontrado el remanso luego de una vida muy turbulenta en nuestros países, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos por turbulencias políticas, por turbulencias, gente que había inmigrado para un lugar más tranquilo y lo había logrado con un espacio bello frente al mar, el retiro al que mucha gente aspira, ¿no? El sueño logrado, y pues ocurre esto, ¿no? Para quienes están habituados de encontrar un protagonista en un libro, ¿quién sería en este lugar, ¿no? Ya también te lo han preguntado. Son las víctimas, En realidad, el edificio, no, Miami, que se ha latinoamericanizado hasta ese punto. Sí. Yo creo que es,
digamos, si hablamos de personajes que están ahí, pues son los que mencionas, ¿no? El edificio, el propio edificio, y la ciudad, ¿no? Que es este lugar, como te digo, ¿no? Contradictorio. Por un lado es el lugar, pues, al que llegan muchas personas para experimentar distintos tipos de felicidad, ¿no? O sea, a mí me parece interesante ver el contraste entre personas que llegaron por tener una vida turbulenta en sus países y a comenzar una vida allá, ¿no? Y por otro lado, personas que solamente iban, en el caso de la niñera paraguaya, que nunca había salido de Paraguay y llegó ahí para pasar 3 semanas cuidando a los bebés, y lo que era genial para ella, porque nunca había viajado, le pagaron el viaje, le tramitaron la visa, ¿no? Y estaba feliz, ¿no? A mí también me interesa esa felicidad porque, digamos, sigue siendo pues un lugar como, o sea, uno puede decir, hay muchas taras que lo vemos también, pero también hay algo muy distinto y muy agradable y muy cercano a un mundo diferente al nuestro, ¿no? Entonces yo quería recoger también eso, ese componente, y por eso la ciudad está ahí, ¿no? La ciudad paraíso, la ciudad anhelada, y la ciudad que incluso cuando empieza a construirte ese edificio, está pues en el peor momento del narcotráfico, con balaceras en las calles, con armas largas. La primera vez que ocurrió, además, o sea, estas cosas que después hemos visto en Medellín, en México, eso la primera vez que ocurrió fue en Miami, ¿no? Bueno, no se puede hablar de Latinoamérica sin una cuota importante de religión, del factor de la fe, que también está presente en el libro. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, una de las que escapó, ¿no? Podría hablar en favor de la fe, eso, ¿no? Una de las que escapó tenía una relación muy profunda con la Virgen de Guadalupe, tenía su estampa, su collar, de hecho se la lleva antes de irse, ¿no? Eso siempre me pareció como muy interesante, como en medio claro, que ella no sentía que hubiera tal urgencia, pero igual se llevó su medalla de la Virgen, ¿no? Y escapa, y la persona que está al frente, a quien había conocido, porque ella solo llevaba 6 meses en el edificio, esta cubana Ileana Monteagudo, que además Ileana Monteagudo, es importante decirlo, que tenía su estampa, y además ella dice que se despertó de pronto y que la despertó Dios, ¿no? Es lo que ha dicho en todas las entrevistas, ¿no? Antes de que se colapsara. Claro, por eso escapó, ¿no? Digamos, y al frente vivía alguien a quien había conocido después, que era una señora ya mayor, muy mayor, ¿no? De 91 años o algo así, y que también era muy religiosa, ¿no? Y que ella no salió, se quedó ahí, de hecho le tocó la puerta y eso, pero era ya medio sorda y no escuchó, y se quedó ahí, y cuando lo encontraron vieron que estaba con sus rosarios, ¿no? Con sus rosarios. Hay eso, hay una relación con la religiosidad. Hay una persona en el primer piso a la que le pasó algo similar mucho antes, muy como, ¿no? Que también sintió algo raro y se fue, ¿no? Del primer piso, y claro, ella lo dice en su versión judía, ¿no? La religión judía que tiene, que pues le mostró el camino, ¿no? El Señor. Entonces, sí, hay una conexión con la fe, con Dios, también con latinoamericanos conservadores en muchos aspectos, ¿no? Sí, es interesante verlo. Juan Manuel, bueno, ya para ir cerrando, hay un tránsito entre Lima Freak, No Somos Cazafantasmas, y ahora Tragedia en Collins Avenue. Yo creo que el tránsito es que, digamos, el gusto por experimentar en géneros, o por volver a ellos, en este caso, ¿no? Creo que oscilar en géneros hace que cuando vuelves a otro género, cuando te vas de un género y vuelves, pues asimilas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo escribo crónicas, asimilo lo que hago en ficción, lo incorporo de alguna manera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando estoy escribiendo ficción, pues incorporo cosas de la crónica, y es algo que a mí me gusta. Ahora estoy escribiendo una novela, por ejemplo, ¿no?
y, y también hay algo de cómo hacer un libro, de cómo escribirlo, que se mete ahí, ¿no? Entonces yo no, digamos, en algún momento cuando escribí mi primera novela, pensé que eso significaba digamos, mi renuncia final a la crónica, ¿no? Que era un género que ya no hacía, que era la crónica había sido como una etapa y ya la había dejado y había hecho, ¿no?, la ficción, pero de ahí hice cuentos, de ahí he hecho columnas, he sacado un libro de columnas, y ahora pues vuelvo a hacer crónicas, pero me siento que es algo totalmente distinto a Lima Freak. Pero bueno, ahí está pues la voz también de la no ficción, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una forma de aprender y de no aburrirse, ¿no? Ahora, tú has tenido la oportunidad y también el esfuerzo logrado de estampar tu firma en importantes reportajes y crónicas en Vice, en Etiqueta Negra, en Letras Libres, en Gato Pardo. Es el tiempo actual, ¿no?, 2024, es un buen escenario para las crónicas de largo aliento, los reportajes. Mira, en términos de lo que mencionas, de publicar en ciertas revistas y publicaciones, no lo es el peor que puedas imaginarte. Pero sí es un buen tiempo para lanzarte al emprendimiento de un libro de no ficción. O sea, hay más medios que nunca. Creo que incluso desgrabar es algo que ya no existe. O sea, lo metes a la máquina y hay servicios de desgrabación con inteligencia artificial que te hacen el trabajo muy rápido y puedes buscar cualquier cosa porque ya está digitalizado. Esas son herramientas con las que yo no conté. Y lo que siempre digo, pues el rastro físico que deja cualquier persona, por ejemplo, en una tragedia como puedes encontrar sus redes sociales, puedes saber lo que pensaron unas horas antes, ¿no? Y así con cualquier tema, hay una materialidad. Por primera vez en la historia tenemos un streaming de intimidad publicitada, que son las redes sociales, ¿no? Donde ves historias, donde ves fotografías, mensajes que muestran un temperamento, una forma de sentir en un determinado momento, ¿no? Y que van quedando como una suerte de archivo. Y todo eso es muy documental. Entonces yo lo que digo es que, o sea, lo contradictorio, es un mal momento para lo primero que te dije, pero es un momento perfecto para que uno pueda hacer una investigación con mucho, digamos, yo soy un escritor de detalles, a mí me gustan los detalles, entonces puedes hacer una investigación con mucho detalle, porque mucho de lo que está ahí lo tienes. ¿En menos tiempo? En menos tiempo, por supuesto, en menos tiempo, y pensar en un libro, porque finalmente además son tiempos también de tráfico de historias, o sea, hay dealers de historias, hay traficantes de historias, entonces cualquiera que sienta que tenga, obviamente lo digo desde el punto de vista de los comunicadores y periodistas, no cualquiera, pero sí un periodista, alguien que sabe manejar mínimamente la información, que sienta que tiene una historia única, ¿no? Puede hacerle, puede buscar, puede procurar una publicación, ¿no? Entonces, yo creo que, y no pensar pues, en esas publicaciones que ya no existen o ya no, y creo que ese es un camino, ¿no? Creo que eso, o sea, por un lado, hay mucha más suerte para eso ahora, ¿no? Ok, sí. Estamos, bueno, los que te seguimos y te leemos, sabemos que eres columnista en Hildebrand y desde esa posibilidad tú tienes una lectura también de lo que está ocurriendo a nivel político, social, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu análisis ahora, cerrando el año, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la crisis continúa y creo que lo que seguimos, lo que tiene que venir es quién asume el liderazgo, ¿no? Quién asume el liderazgo de cargarse el país al hombro, ¿no? Porque los únicos que los únicos que quieren controlar la cosa, lo único que quieren hacer es pensar en sus intereses de corto plazo. Sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen y lo hacen con mucha energía, vigor. O sea, sí piensan, sí le ponen chamba, eso, sí chambean para eso.
Pero ¿dónde están los que, por otro lado, deberían pues, conducir y liderar? ¿Dónde están? O sea, hemos tirado un poco la toalla, nos ha hastiado, hemos, supongo, dicho también, bueno, si quieren esto, pues ni modo, ¿no? Yo no me voy a meter tampoco. Pero en algún momento tiene que cambiar eso, porque si no, o sea, esto es insostenible, no tiene, ¿no? Pero debe alcanzarse ese liderazgo, y no veo cómo puede hacerse, que también es una posibilidad, por supuesto, una posibilidad que no me gusta, pero es una posibilidad. No veo cómo pueda hacerlo la derecha más empoderada, que es la fujimorista. No veo cómo pueda generar o proponer un liderazgo, ¿no? Cuando, no, o sea, no sé qué es lo que podrían hacer, pero bueno, creo que ese es el panorama, ¿no? Un poco de crisis que continúa, pero también de ver, pues, ¿no? Algún liderazgo tiene que proponer, pero no es posible que todas las personas que puedan liderar el país simplemente renuncien al encargo. Este piloto automático es un piloto muy poco fiable, ¿no? O sea, es un piloto que no tiene buen sensor de alturas ni de relieves, ¿no? Es un sensor que la puede cagar en cualquier momento, y como que lo está haciendo, ¿no? Para ya cambiar de tono, Juan Manuel, estamos... Creo que te están esperando, porque creo que él estaba hace un rato... Sí, ya, perfecto. No te preocupes, está bien, yo soy súper cómodo. Estamos celebrando la 10ª edición del High Festival en Arequipa. Son 10 años ininterrumpidos que bueno, tenemos este evento, ¿no?, tan importante aquí en Arequipa. Sí. Me decías que la última vez que viniste fue antes de la pandemia. Sí, en 2019. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, desde tu mirada como reportero que ha cubierto tantas cosas a nivel internacional, que este evento cumpla 10 años en Arequipa? Porque cualquiera que emprende algo ambicioso en cultura, lo primero con lo que se enfrenta es con la amenaza de dejar de existir. Entonces, cualquier creación cultural, una revista, un centro cultural, una librería, siempre nace con esa amenaza velada o no tan velada. Primero que nada eso, ¿no? El solo hecho de que ya esté 10 años, que se han pasado increíblemente rápido, ¿no? Yo estuve en el primer GEI además, ¿no? Que en realidad son 9 años, no son 10. O sea, este es el 10º GEI, porque el GEI comenzó a fines del 2015. Pero bueno, es un motivo de alegría, de esperanza, ¿no? Y por otro lado, en términos muy prácticos, el GEI está en el mapa de eventos y festivales de esa comunidad, importante de la cultura, que somos los escritores, o que son los escritores, autores. Así como uno conoce festivales, creció conociendo festivales o sabiendo de festivales en Argentina, en México, ¿no? Pues el más sólido del Perú es el GEI Festival, y es en Arequipa, lo cual permite a mucha gente conocer una ciudad que es espléndida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que celebrar, ¿no? Es algo por lo que sentir orgullo también, porque finalmente es algo que hacemos y hacemos bien, ¿no? O que hacen y hacen bien los que organizan eso. Nosotros solo venimos a ayudar en lo que podamos, pero me parece que es relevante, y que bueno, y que genere, y que ojalá genere otras iniciativas culturales, con la dificultad del caso, pero siempre va a ser difícil, y estoy seguro que para ellos también es un bregar, ¿no? Pero ahí están, siguen acá. Muchas gracias, Juan Manuel, por este tiempo, por este espacio que nos has brindado en Frase Corta, y esperamos, ¿no?, tener ocasión de volver a estar contigo en lo sucesivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.